En este video vamos a hablar del otro procedimiento que se realiza ante la administración tributaria, que es el procedimiento de determinación. La determinación es el acto por medio del cual se determina la existencia y cuantía de una obligación tributaria material, o sea, de pago, que puede ser llevado a cabo por el contribuyente o bien por la administración tributaria, una vez producido el hecho generador. No es un procedimiento sancionatorio. Recordemos que el procedimiento sancionatorio se aplica para sancionar las infracciones administrativas en que incurren los sujetos pasivos. El procedimiento de determinación, como su nombre lo indica y lo que acabamos de ver, es para determinar que existe una obligación tributaria y cuál es el monto que debe pagar la persona por esa obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria, como vimos, puede ser realizada por el sujeto pasivo, o sea, una autodeterminación que se desarrolla en los artículos 120 y 122 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el tiempo, condiciones y medios establecidos por la Administración Tributaria. Es muy importante cumplir con las condiciones en que la Administración Tributaria establece para poder autodeterminar nuestras propias obligaciones. Si la Administración Tributaria establece que este es el formulario que se debe utilizar para declarar y pagar el impuesto de renta, por ejemplo, yo usaré ese formulario, el que conocemos como D101, porque aunque hagamos una determinación y un pago por medio de otro formulario u otros medios que no son los establecidos por la Administración Tributaria, se interpreta que no cumplimos con esa obligación. Entonces es muy importante hacerlo por los medios establecidos por la misma administración. Se tiende a que esos medios sean cada vez más accesibles para la población, entonces se usa ahora mucho medio electrónico. También el sujeto pasivo puede autocorregir sus propias declaraciones determinativas. En ese sentido, si la Administración Tributaria determina que hay algún tipo de irregularidad, primero invita al sujeto pasivo a corregir esa situación. Y si el sujeto pasivo no lo corrige, inicia ya sea el procedimiento sancionador para sancionar infracciones administrativas o el procedimiento de determinación para determinar la obligación tributaria y sus elementos. La determinación puede ser de oficio, como ya vimos, puede ser realizada por la Administración Tributaria según los artículos 121 y 123 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La determinación de oficio, según el artículo 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se realiza cuando no se hayan presentado declaraciones por parte del sujeto pasivo o si se presentan sean consideradas falsas e ilegales o incompletas. La estimación puede ser directa, o sea, por conocimiento cierto de la materia imponible, tenemos todos los elementos para determinar la obligación tributaria. La estimación indirecta se da cuando los elementos que tenemos o que tiene la administración tributaria solo permiten presumir la existencia y magnitud de la materia imponible, pero no hay un conocimiento cierto de esa materia imponible, porque si lo hubiera, usamos la estimación directa. Además, aunque se hayan presentado las declaraciones, se puede determinar la obligación de oficio cuando no se lleven libros y registros contables, cuando no se presenten documentos justificativos de las operaciones o no se brinde información solicitada, cuando la contabilidad tenga un atraso mayor a 6 meses o sea llevada en forma defectuosa o irregular, que son los elementos que eventualmente nos permitirían determinar de forma directa la materia imponible. A falta de estos documentos o de estos elementos, debemos recurrir a presumir la existencia y magnitud de la materia imponible.
la administración tributaria realiza en este caso una estimación indirecta. En este sentido, si se realiza una estimación directa, se hace una determinación sobre base cierta. ¿Qué es la base cierta? Cuando tenemos todos los elementos para permitir conocer de forma directa los hechos generadores de la obligación tributaria. O sea, cuando se cuentan con los documentos y registros contables que nos permiten conocer de forma directa esa obligación tributaria. El sistema de determinación se realiza sobre base presunta, tomando en cuenta los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador permiten determinar la existencia y cuantía de la obligación. ¿Por qué? Tenemos que recurrir a otros hechos y circunstancias y no a los documentos y registros contables, porque esos documentos y registros contables o no existen o tienen vicios, estimaciones o presunciones. La base presunta es excepcional. La regla es que la determinación se realice sobre base cierta y excepcionalmente sobre base presunta. Como es excepcional, cuando la administración tributaria realiza base presunta, debe justificarlo muy bien. Debe indicar que estamos en esta situación donde no se cuentan con documentos y registros contables y por tanto se debe hacer uso de hechos y circunstancias que están vinculadas o conectadas con el hecho generador de la obligación tributaria y no directamente los documentos y registros contables del sujeto pasivo. ¿Cuáles son esos requisitos para efectuar la presunción? No llevar libros contables, llevar la contabilidad en forma irregular, defectuosa o atrasada, no presentar comprobantes fehacientes que respalden las transacciones. Como vimos, la administración tributaria debe demostrar y motivar, o sea, justificar la existencia de alguna de estas circunstancias y por tanto que va a aplicar base presunta en la determinación que realice al sujeto pasivo. ¿Por qué eso es importante? Porque si la administración realiza la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, normalmente calcula los montos mucho más altos de lo que el contribuyente realmente obtuvo, del ingreso que el contribuyente realmente obtuvo. Por eso es importante mantener nuestros documentos y registros contables adecuadamente, de tal forma que no darle justificación a la administración tributaria para hacer la determinación sobre base presunta, porque si lo hace sobre base presunta, normalmente eleva los montos de ingresos bastantes para elevar la base imponible del impuesto correspondiente. Las determinaciones o liquidaciones tributarias son de dos tipos, las previas y las definitivas. La principal diferencia entre una y otra es que la previa puede ser modificada posteriormente por parte de la administración tributaria con una liquidación definitiva. Por su parte, la liquidación definitiva no puede ser modificada posteriormente por la administración tributaria en relación con los impuestos y periodos objeto de la fiscalización. La liquidación previa es producto de las actuaciones de los órganos encargados de las funciones de control tanto extensivo como intensivo por medio de comprobaciones formales o comprobaciones abreviadas. Por su parte, las definitivas son producto de las actuaciones de los órganos de control intensivo únicamente, realizadas a través de los correspondientes procedimientos de fiscalización como paso previo a la regularización de la situación del contribuyente o responsable o al dictado de la resolución que determina la obligación tributaria. Incluye la liquidación definitiva, comprobación contable.
Las liquidaciones previas no deben basarse en los criterios de selección utilizados en los procesos determinativos de fiscalización. Los criterios de fiscalización son o establecen el perfil de las personas que van a ser fiscalizadas o que podrían ser fiscalizadas en un periodo determinado. Entonces, las liquidaciones previas no se basan en ese plan de fiscalización. Eso es propio de las definitivas. Se inicia mediante notificación al contribuyente de un acto administrativo de inicio de actuaciones de comprobación abreviado formal, el cual deberá contener lo indicado en el artículo 122 del Reglamento de Procedimientos Tributarios. Durante el proceso se le presenta al sujeto pasivo una propuesta de regularización. Tiene 5 días hábiles para aceptarla y corregir su situación o presentar oponiéndose a esa propuesta de regularización. La Administración Tributaria en el proceso de liquidación previa puede solicitar información o practicar actuaciones adicionales. También se puede iniciar otro procedimiento de liquidación previa siempre y cuando ese otro procedimiento sea sobre aspectos diferentes a los analizados. O también se puede iniciar una liquidación definitiva. Este es el esquema general del proceso de liquidación previa. Primero tenemos una notificación al sujeto pasivo de inicio de actuaciones, detallada en el artículo 122 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Previo a esta notificación o conjuntamente con esta notificación, la Administración Tributaria podrá solicitar datos o justificantes al sujeto pasivo o realizar actuaciones adicionales. La notificación de inicio de actuaciones va acompañada de una propuesta de regularización que, como vimos, el sujeto pasivo tiene 5 días hábiles para aceptarla o rechazarla. El proceso de liquidación previa puede ser suspendido si se inicia una fiscalización, o sea, una liquidación definitiva. Esa liquidación definitiva debe iniciar en al menos 30 días hábiles. Si se inicia en ese periodo o antes de esos 30 días hábiles, continúa el proceso de liquidación definitiva hasta su finalización. Pero si el proceso de liquidación definitiva no se inicia en al menos 30 días hábiles, se continúa con el proceso de liquidación previa. Durante el proceso de liquidación previa, el sujeto pasivo puede presentar rectificación de declaraciones. Una vez que le notifican el inicio de actuaciones, tiene 3 días para presentar esa rectificación de declaración. Mediante la declaración rectificativa, el sujeto pasivo va a aportar nueva información a la Administración Tributaria en su beneficio. No es el escrito de oposición o no es un escrito de aceptación, es modificar la declaración que ya presentó, que es una declaración jurada, y por el mismo medio, por medio de una declaración jurada, presentar modificaciones ya sean para regularizar su situación tributaria o para presentar nueva información por medio de declaración jurada que lo beneficie en el proceso de liquidación previa. Entonces, ¿cuál es el efecto de presentar la declaración rectificativa? Que si el proceso de liquidación previa tiene como objeto una declaración que ya presentó el contribuyente, esa declaración va a ser modificada total o parcialmente por la rectificativa. Entonces, el documento objeto del proceso ya no va a ser la declaración que presentó al inicio, sino esa más las rectificaciones que ya le hizo. Después de los 3 días hábiles ya no se presenta una declaración rectificativa, sino que se presenta una petición de rectificación
ante el funcionario encargado de la liquidación previa. Ya dependerá del funcionario si acepta o no la petición de rectificación. Si el obligado tributario no presentó una declaración inicial, no la puede presentar en este momento, incluso en estos 3 días. ¿Por qué? Porque lo que se permite es rectificar una declaración previa, pero no presentar la declaración inicial, que no lo ha hecho en este momento. Si la presenta, no tiene efectos rectificativos, pero sí tiene efectos de aceptación total o parcial de la propuesta de regularización que le presentó la Administración Tributaria al contribuyente. Entonces, como vimos en este esquema, una vez que se le presenta la propuesta de regularización al sujeto pasivo, este tiene 5 días para manifestar su conformidad o disconformidad. La disconformidad la puede presentar expresamente por escrito o tácitamente, simplemente no diciendo nada, ni que está de acuerdo ni que no está de acuerdo. Una vez que se presenta la disconformidad o se manifiesta la disconformidad expresa tácitamente, la Administración Tributaria realiza un traslado de cargos detallado en el 127, incisos B y C del Reglamento de Procedimientos Tributarios. El traslado de cargos ya se le va a indicar, bueno, usted no estuvo de acuerdo con la propuesta de regularización, sus infracciones, de acuerdo con lo que nosotros hemos determinado, son estas y estas y estas, las sanciones son estas, y usted debe pagar este monto. Este traslado de cargos sí tiene recursos que el obligado tributario debe presentarlos a más tardar 10 días hábiles después de que el recibo se le notifica el traslado de cargos. En esta etapa, la disconformidad no es un recurso, es un escrito de disconformidad o tácitamente si no dice nada, ni que acepta o no acepta. Pero el traslado de cargos, si la persona no está de acuerdo con ese traslado de cargos, ahí sí debe presentar un recurso de revocatoria o de apelación. Posterior al traslado de cargos, independientemente si el sujeto pasivo lo impugnó o no, la Administración Tributaria debe emitir una resolución que determina la obligación tributaria. En esa resolución ya se determina la existencia o no de la obligación tributaria y en caso que se determine la existencia, cuáles son los montos a pagar, las sanciones correspondientes, etc. Continuamos con las liquidaciones definitivas. Estas son desarrolladas o realizadas a través de un proceso de fiscalización. Incluye la comprobación contable del sujeto pasivo que está siendo fiscalizado. Y como decíamos, no puede ser modificada posteriormente. ¿Eso qué significa? Que no puede haber otra fiscalización sobre el mismo impuesto y periodo. No puede haber ni una determinación previa ni definitiva sobre el mismo impuesto y periodo, de acuerdo con el artículo 141 del reglamento. Por eso es que se llama definitiva. Vamos a hablar de los criterios de selección para ser fiscalizados, que como les decía yo, es establecer el perfil de las personas que podrían ser fiscalizadas. Es un plan de fiscalización general que realiza el Ministerio de Hacienda. El inicio y finalización del proceso de auditoría, los actos preparatorios y los recursos del proceso. La fiscalización inicia con la notificación de comunicación de inicio de la actuación fiscalizadora.
donde se indica los periodos impuestos por auditar, la base legal sobre que está justificando esa actuación, el nombre del auditor asignado, la documentación inicial, la fecha de inicio de la auditoría, el criterio de selección, los derechos que le asisten al sujeto pasivo. Esta notificación no tiene recurso. Entonces vea que la notificación o la comunicación de inicio de actuación fiscalizadora tiene varios requisitos que lo que buscan es garantizar el debido proceso a la persona que está siendo fiscalizada, que le den los elementos de información suficientes para poder defenderse. Por ejemplo, si me indican que el periodo de fiscalización es del el impuesto sobre la renta del año 2014, entonces yo ya sé que está versado sobre eso. Si quieren ampliar la fiscalización a otros periodos, igual deben justificarlo y comunicarlo oportunamente. ¿Qué efectos tiene esa comunicación de inicio de actuación fiscalizadora? Primero, interrumpe la prescripción. Recordemos que la prescripción en materia tributaria es de 4 años. Y si hay un acto que interrumpe la prescripción, empezamos a contar de cero. Entonces, supongamos que la notificación, la fiscalización es del periodo 2018 de impuesto de renta. Entonces, del 2018 para acá ya han transcurrido aproximadamente 2 años del periodo de prescripción. Si a mí me llega una notificación de comunicado de inicio de actuación fiscalizadora, esos 2 años que ya han transcurrido quedan en cero. Y los 4 años empiezan a correr a partir de que me notifican esa comunicación. A diferencia de la liquidación previa, en la liquidación definitiva no procede la presentación de declaraciones autoliquidables rectificativas del impuesto y periodo objeto de comprobación. Lo que sí procede es una solicitud de rectificación. ¿Cuál es la diferencia? La declaración rectificativa la realiza el sujeto pasivo como declaración jurada. En cambio, la solicitud de rectificación igual la realiza el sujeto pasivo, pero ante el funcionario que está realizando la determinación, la liquidación. Y va a depender, digamos, de su criterio si acepta o no esa rectificación dentro del proceso, pero no tiene carácter de declaración jurada. Tampoco procede la respuesta a las consultas que haga el sujeto pasivo, de acuerdo con el artículo 119 del Código Tributario. Las actuaciones de la liquidación definitiva deben iniciar dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de la comunicación e inicio. Si no inician en el mes siguiente, este acto se considera nulo y todos estos efectos se consideran que no se realizaron. O sea, quedan sin efecto. Las liquidaciones definitivas deben continuarse hasta su conclusión. No pueden suspenderse solamente cuando convenga a los intereses de la administración tributaria y, por supuesto, debidamente justificado. Si la interrupción es superior a los 2 meses por causas imputables a la administración tributaria, eso tiene efectos a favor del sujeto pasivo, que están detallados en el artículo 144 del Reglamento de Procedimientos Tributarios. También hay restricciones en cuanto a la sustitución de funcionarios que realizan la determinación definitiva, la liquidación definitiva, perdón. En las liquidaciones, la regla es que el funcionario que las inicia también las termine. ¿Por qué? Porque es
el que va a tener contacto con la prueba, un contacto directo con la prueba que se presente en el proceso. Entonces, ¿qué pasa si hay una persona que durante 2 meses ha estado en contacto con la prueba, haciendo entrevistas a las personas interesadas, al sujeto pasivo, a terceros relacionados con el sujeto pasivo, y lo cambia? Entonces, toda esa experiencia directa que él tuvo se pierde. Por eso es que la regla es que el mismo funcionario que inicia la liquidación la termine. Y hay restricciones para sustituir al funcionario. Esa sustitución está en el artículo 142 del reglamento. Como parte del debido proceso, el contribuyente o su representante tienen derecho a acceder al expediente en cualquier etapa del proceso. Y esto es fundamental porque deben estar enterados de todos los pasos o todas las actuaciones que se han hecho durante el proceso para poder defenderse correctamente. Como hablamos acá, si la interrupción es por 2 meses o superior a 2 meses, hay efectos o eso produce efectos. Veamos cuáles. Primero se entenderá que no se interrumpió la prescripción. En el ejemplo que les daba, si estamos hablando del periodo 2018, me notificaron hoy 2020 que hay un inicio de actuación de fiscalización y esa fiscalización se suspendió por más de 2 meses, esa interrupción de la prescripción ya no se da, ya no tiene ese efecto. Y empieza a correr la prescripción desde el 2018, desde el momento en que, o desde el periodo inicial. Vimos que en un proceso de liquidación definitiva no procede la presentación de declaraciones rectificativas. Sin embargo, si el proceso se suspende por más de 2 meses, las rectificaciones que presente el sujeto pasivo se consideran válidas y cualquier ingreso que generen se tiene como declaraciones espontáneas, por lo que se puede aplicar la reducción de sanciones, reparación del incumplimiento, aunque el monto supere los 500 salario base o no se hayan entregado los tributos retenidos o percibidos. Vean que si la liquidación definitiva se suspendió por más de 2 meses, las infracciones que haya corregido el contribuyente se consideran que se hicieron sin que intermediara una actuación de la administración tributaria y por tanto le aplican las reducciones a la multa que ya hemos visto. Una vez reiniciadas la liquidación definitiva o el proceso de liquidación definitiva, debe comunicarse al contribuyente en forma escrita y previa notificación, y se entienden por válidas todas las actuaciones realizadas antes de la interrupción, aunque sus efectos se tienen por no realizados. Las actuaciones que se realizaron ya previa a la suspensión sí se mantienen como válidas. Entonces, la suspensión mayor a 2 meses tiene injerencia sobre los efectos de la liquidación definitiva, pero no sobre las actuaciones que ya previamente se realizaron. Durante una inspección, la Administración Tributaria puede solicitar información, documentación, registros contables y legales, copia de soporte magnético, entre otros. Puede citar a comparecer en las oficinas de la Administración Tributaria al contribuyente y al tercero. Puede solicitar información a terceras personas. Puede inspeccionar locales. Puede secuestrar documentos y bienes. Y puede realizar inventarios. En cuanto a las entrevistas, la Administración Tributaria puede citar sujetos pasivos o terceros relacionados con la determinación de la obligación tributaria, con el fin de que contesten preguntas o atiendan requerimientos de información. Esa citación tiene sus requisitos, que son los que se detallan acá: nombre y dirección del órgano que cita, asunto a que se refiere la citación, lo cual es muy importante porque yo tengo que saber
para qué me están citando para ir preparado, día y hora de la comparecencia, sanciones a las que se expone si no va a la comparecencia y la citación debe hacerse al menos con 3 días de antelación. En cuanto a la inspección de locales, se pueden realizar si es necesario para determinar la situación tributaria del sujeto pasivo. En caso de que el sujeto pasivo se niegue, se levantará un acta identificando al renuente y el lugar donde ocurrieron los hechos. Esa acta servirá de base para solicitar medidas cautelares, que ya vemos que se solicitan ante un juez. Entonces, en este caso, el funcionario de la Administración Tributaria podría solicitarle a un juez que obligue al sujeto pasivo a permitir la inspección del local. En caso de resistencia, deberá solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para proteger el allanamiento de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. Si él o los locales están abiertos al público, no es necesario la autorización previa, y usted podrá exigir la aplicación de la medida cautelar de allanamiento, pero estamos hablando de áreas de acceso público. Si el área no es de acceso público, sí hay que pedir la orden de allanamiento ante un juez de la Corte. La administración tributaria también puede realizar inventarios, puede levantarlos y confrontarlo con las existencias reales. Debe procurar no entorpecer las labores del sujeto pasivo y levantar las actas de las diligencias llevadas a cabo, porque esas actas son prueba dentro del proceso que eventualmente el administrado también puede atacar. Concluido el estudio de fiscalización, o sea, la investigación, se determina la cuota tributaria. Se comunica al contribuyente o su representante legal para que regularice o acepte la modificación. Si no la acepta o lo hace parcialmente, se le notifica el traslado de cargos. La persona, para evitar eventualmente posteriores intereses, puede pagar bajo protesta y seguir con la oposición en el proceso o incluso en contencioso administrativo. Entonces, de acuerdo con este esquema, una vez que concluye la investigación, se convoca al sujeto pasivo a una audiencia donde se le van a comunicar los resultados de la investigación. En ese mismo documento se le va a hacer una propuesta de regularización que el sujeto pasivo puede aceptar o rechazar tanto parcial como totalmente. Si la acepta, entonces el proceso queda ahí. O lo puede aceptar en la audiencia final. Si no lo acepta, en la audiencia final se le comunica el traslado de cargos. Ese traslado de cargos, él lo puede impugnar en el transcurso de 10 días hábiles desde que se le notifica. Independientemente que lo impugne, después del traslado de cargos, la administración tributaria debe emitir una resolución determinativa, donde ahí sí se establezca si existía o no una obligación tributaria, cuál es el monto a pagar, cuáles son las sanciones por no haberlo hecho, etc. La resolución determinativa tiene recursos. Los recursos pueden ser de revocatoria o de apelación. Como vimos, el de revocatoria es ante el mismo órgano que emitió la resolución determinativa y es potestativo, o sea, no debe presentarlo, sino que
puede presentar directamente el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Si la Administración Tributaria le rechaza la apelación al Tribunal Fiscal Administrativo, el sujeto pasivo puede apelar de hecho ante el Tribunal Fiscal directamente. Si ya ha finalizado la instancia del Tribunal Fiscal Administrativo, la persona sigue insatisfecha con la resolución o con la resolución determinativa, puede ir a la vía judicial a la sede contenciosa administrativa e iniciar un proceso judicial. Incluso desde esta etapa, una vez que le comunican la resolución determinativa, no tiene que presentar recurso revocatorio de apelación, sino que directamente podría ir a la sede judicial, a la sede contenciosa administrativa. Estos recursos, el contribuyente debe hacerlos en un plazo máximo de 30 días hábiles. En el caso de la demanda judicial, recordemos que tiene 4 años una vez que se le notifica la resolución determinativa. Pero para presentar recurso revocatoria y apelación tiene 30 días hábiles. Toda resolución de la Administración Tributaria en los procesos de determinación debe tener ciertos requisitos que se detallan en el artículo 147 del Código Tributario. Independientemente del contribuyente impugne o no, la Administración siempre debe dictar la resolución confirmatoria, lo que llamamos la resolución determinativa. Aquí tenemos un esquema general del proceso de liquidación definitiva. Primero, la vista inicial, donde se da el acta de inicio de actuación fiscalizadora. Es lo que justifica el inicio del proceso. Después pasamos a un proceso de auditoría o de investigación, donde se va a pedir al sujeto pasivo requerimientos de información, libros, declaraciones, inspección de locales, secuestros, entrevistas, etc. Una vez que termina la etapa de investigación, de auditoría, se llama a una audiencia, donde se pone a disposición el expediente y se propone se hace una propuesta de regularización. La persona tiene derecho a que se le informe de las consecuencias de la aceptación de la determinación o de las infracciones cometidas, el monto a pagar y sus accesorios. Accesorios, estamos hablando de multas e intereses. Si la persona acepta la propuesta de regularización, el proceso concluye y la persona regulariza su situación. Si después de la audiencia la persona manifiesta su disconformidad, se le comunica un traslado de cargos, el cual puede impugnar total o parcialmente. Posterior a la impugnación o sin ella, la Administración Tributaria va a emitir la resolución determinativa, que se le va a notificar al sujeto pasivo. Posterior a que se le notifique la resolución determinativa, el sujeto pasivo tiene 30 días para presentar un recurso revocatoria ante la misma oficina que emitió la resolución determinativa. Y esa oficina es la que va a resolver el recurso de revocatoria. Esa resolución del recurso de revocatoria se le informa al sujeto pasivo, el cual posterior a esa resolución tiene 30 días para presentar el recurso de apelación. El recurso de apelación lo resuelve el Tribunal Fiscal Administrativo, que puede revocar, o sea, eliminar la resolución determinativa a favor del contribuyente, o puede confirmar la resolución determinativa en contra del contribuyente. Si el sujeto pasivo sigue disconforme con la resolución,
puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo ya en vía judicial.